culto infantil. El día de hoy vamos a seguir estudiando los acontecimientos que ocurrieron en la vida de nuestro Señor Jesús los últimos días que estuvo aquí en la tierra. ¿Recuerdas lo que vimos la semana pasada? Así es, vimos cómo fue su ingreso a Jerusalén, cómo llegó a esta ciudad. Estaba acompañado de sus discípulos, ¿verdad? Y la gente lo esperaba porque ya lo conocía, había visto todos los milagros que había hecho, cómo había sanado a los enfermos. Sin embargo, él hizo algo distinto. Hizo algo distinto a lo que los reyes acostumbraban a hacer. Los reyes llegaban en unos caballos muy grandes para mostrar autoridad hacia el pueblo. Sin embargo, ¿con qué animal ingresó él a Jerusalén? Así es, con un pequeño burrito. Así lo hizo. Y la gente alababa el nombre del Señor Jesús. ¿Qué fue lo que decía? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso fue lo que la gente exclamaba. Así que el día de hoy vamos a ir revisando lo que sucedió después. ¿Estás listo? ¿Tienes tu Biblia a la mano? ¿Sí? Pues muy bien. Lo primero que vamos a hacer entonces, niños, es orar. Así que juntamos nuestras manitos, cerramos nuestros ojos para que nada nos distraiga y vamos a orar. Amiguitos, ahora vamos a orar. Amado Dios, recibe toda nuestra alabanza. Solo tú eres digno de recibir toda adoración. Gracias por amarnos tanto. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos. Te amamos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, amiguitos, alabemos al Señor.
Niños, ya estoy lista para empezar nuestra lección el día de hoy. Tengo a la mano mi Biblia y hoy vamos a revisar juntos el Evangelio de Lucas, capítulos 22 y 23. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo expresas tu amor a las personas que más amas? Aquellas personas a las cuales quieres mucho. ¿Cómo expresas tu amor hacia ellos? De repente con un abrazo fuerte, tal vez con unas palabras muy lindas que puedes decirles, expresándole lo mucho que amas a estas personas. Excelente. ¿Y a quiénes normalmente tú le expresas este amor que sientes? A tus padres, muy bien. ¿A quién más? A tus hermanos, a tus abuelos, a tus mejores amigos. Exacto. Normalmente expresamos el amor que sentimos hacia ellos con palabras, con gestos o tal vez con expresiones físicas a través de un abrazo o un apretón de manos o tal vez un beso, ¿verdad? Es fácil, te pregunto, ¿es fácil expresar amor a aquellas personas que amamos? Sí, ¿verdad? Es algo que nos brota del corazón y lo expresamos a esas personas que tanto apreciamos. Pero ahora yo te pregunto, quisiera que pienses en esa persona que de repente estos días no te ha tratado muy bien. Al contrario, ha sido no tan amable contigo, que te ha fastidiado en algún momento, que no te ha hecho sentir bien. ¿Pensaste en alguna persona? De repente en el entorno de familia o tal vez en el colegio, ahora que muchos de ustedes están yendo al colegio de manera presencial. ¿Ya pensaste en alguien? ¿Sí? Siempre hay alguien que a veces nos molesta, nos incomoda, ¿verdad? Ahora quiero preguntarte, ¿es fácil expresar amor a esa persona que te molesta, que no te deja tranquilo? Ya no es tan fácil, ¿verdad? Así es, niños, no es fácil expresar amor cuando hay una demanda de paciencia, cuando hay una demanda de poder aceptar y compartir con esa persona que no nos trata tan bien. Y sabes, justamente el día de hoy vamos a ver la mayor prueba de amor. Alguien que dio la vida, que fue capaz de dar su vida por amor a otras personas. Ese es el gran ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús. Así que vamos a revisar juntos cómo sucedió esto. ¿Me acompañas? ¿Sí? Pues vamos a verlo. El Señor Jesús y sus discípulos se habían reunido para celebrar la fiesta de la Pascua. El Señor Jesús sabía que aquella cena sería la última que compartiría con sus discípulos antes de morir. Los discípulos estaban esperando que el Señor Jesús estableciera su reino en la tierra. Ya cada uno de ellos quería ocupar el mejor lugar en ese reino. Cada uno pensaba que merecía la posición más importante. Era de costumbre que un siervo lavara los pies de sus invitados en una cena en época de Pascua. Todos esperaban que eso ocurriera para empezar a cenar. Pero ¿saben qué sucedió, niños? De pronto, el Señor Jesús quiso darles una enseñanza importante. Quería que sus discípulos supieran que su reino no estaba basado en puestos importantes, sino que estaba basado en el amor y en el servicio a los demás. Así que fue Él quien les lavó los pies a sus discípulos. Cuando esto ocurrió, Pedro le dijo, «Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí?» Y el Señor Jesús le mostró un ejemplo de servicio a Pedro y a todos los demás discípulos. El tiempo de la muerte del Señor Jesús estaba cerca. Él se pasó toda la noche orando a Dios en el huerto de Getsemaní. Fue una noche muy difícil para él. De pronto vinieron a arrestarlo. Durante toda la noche le hicieron un juicio. Tanto el sumo sacerdote, Pilatos, Herodes y los dirigentes judíos lo interrogaron rudamente. Lo escupieron, abofetearon, se burlaron de él y lo insultaron. Luego lo sentenciaron a muerte. Lo azotaron tanto que su espalda sangraba muchísimo. Era de mañana y los prisioneros tenían que cargar su propia cruz hacia el lugar donde serían crucificados.
Así lo hicieron con el Señor Jesús. Pusieron la cruz pesada sobre su espalda a pesar de sus heridas. Los soldados romanos lo insultaban por todo el camino. Y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Un hombre llamado Simón de Cirene observaba atentamente lo que ocurría con el Señor Jesús. Estaba sorprendido porque notaba que el Señor Jesús era un prisionero diferente, que no reclamaba por su condición. De pronto, el Señor Jesús cayó al suelo, estaba tan cansado y adolorido. Un soldado romano que estaba ahí tomó a Simón y le dijo que lleve la cruz del Señor Jesús. Simón no se atrevió a desobedecer, así que tuvo que hacerlo. Todo soldado romano tenía derecho a hacer trabajar a cualquiera. Así que Simón levantó la cruz y empezó a caminar. El momento de la muerte del Señor Jesús había llegado. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí al Señor Jesús y a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, que se salve él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban del Señor Jesús y se acercaban a él diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Niños, qué impresionante lo que vimos el día de hoy. Vimos cómo el Señor Jesús, que nunca hizo nada malo, que nunca pecó, fue arrestado, fue golpeado, se burlaron de él, lo juzgaron injustamente y finalmente lo llevaron a la cruz para morir. ¿Por qué sucedió todo esto? Él podía librarse de todo esto que le estaba sucediendo con una sola palabra, pero no lo hizo, porque él se sometió a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era enviar a su Hijo Jesucristo para ir a esa cruz, a pagar el precio del pecado. El pecado solo traía muerte y alguien debía recibir ese castigo. La palabra de Dios nos dice que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A causa del pecado del hombre, tú y yo estábamos separados de Dios, alejados de Él. Sin embargo, Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue a la cruz y cargó todo el peso del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias a ese sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz, tú y yo podemos alcanzar la salvación. Tú y yo podemos acercarnos a Dios y tener una comunión con Él, vivir con Él por la eternidad. Lo que tenemos que hacer es creer que realmente el Hijo de Dios fue a esa cruz, que derramó su sangre a favor nuestro. Dice la Biblia en Juan 1:12 que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Es decir, si tú crees que Cristo fue a la cruz por ti, si tú reconoces que eres pecador, que por tu mentira, por la maldad de tu corazón, por tu desobediencia, eres indigno, no te haces merecedor a esa relación con Dios, pues entonces tú reconoces que has pecado. Y si eso sucede, si al ver tu vida de pecado, si al ver tu vida de maldad, te arrepientes de todo lo malo que has hecho y pides perdón a Dios por esos pecados y recibes a Jesús en tu corazón, pues Él limpiará tu corazón, te limpiará de toda maldad y tú podrás ser un hijo de Dios, con todos los derechos que recibe un hijo, con la herencia preciosa de esa morada eterna, de ese lugar eterno, de ir al cielo con Dios para siempre. Y desde el momento en que tú haces esa decisión, pues tienes acceso a todos los derechos de ser un hijo de Dios. Puedes llamarlo Padre y puedes tener una relación personal con Él. Es tu deseo
en este día poder acercarte a Dios, a pedirle perdón por tus pecados. Miras tu vida, miras todo lo que haces y te das cuenta que eres un pecador, que has hecho cosas malas, ¿sí? ¿Te arrepientes de esos pecados? ¿Quieres recibir en tu corazón a Jesús? Decir que entra a tu vida para que te ayude a ser un hijo de Dios, que busque agradarle a Él, ¿sí? Si ese es el deseo de tu corazón, si esa es la decisión que quieres tomar en este día, al haber visto lo que hemos compartido en la lección de hoy, el sacrificio que hizo Jesús por ti, por amor a ti, pues yo te invito a que hagas esta breve oración conmigo. Cierra tus ojitos, junta tus manos y haz esta oración. Amado Dios, reconozco que he hecho cosas malas, que soy un pecador y que no merezco estar en tu presencia. Pero creo que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados, para que yo pudiera recibir el regalo de la salvación. Perdóname, Señor, limpia mi corazón, entra en mi vida y hazme un hijo tuyo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Niños, ha llegado el momento de las preguntas de repaso. ¿Qué hizo el Señor Jesús por sus discípulos en la última cena con ellos? Alternativa A, lavó los pies de sus discípulos. Alternativa B, les dijo quién sería el más importante en su reino. Alternativa C, les dio mucha comida. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta correcta es lavó los pies de sus discípulos. Segunda pregunta, ¿dónde pasó la noche orando el Señor Jesús? Alternativa A, en el huerto de Gólgota. Alternativa B, en el huerto de Getsemaní. Alternativa C, en el huerto de Jerusalén. Es hora de responder. La respuesta correcta es en el huerto de Getsemaní. Tercera pregunta. ¿Quién ayudó al Señor Jesús a llevar la cruz donde sería crucificado?
Alternativa A, Simón Pedro. Alternativa B, Simón de Cirene. Alternativa C, Pedro. ¿Cuál es tu respuesta? Simón de Cirene. Cuarta pregunta. ¿En qué lugar fue crucificado el Señor Jesús? Alternativa A, un lugar llamado La Calavera. Alternativa B, un lugar llamado Getsemaní. Alternativa C, un lugar llamado Huerto. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta correcta es un lugar llamado La Calavera. Quinta pregunta. ¿Cuál fue la mayor muestra de amor del Señor Jesús por nosotros? Alternativa A, cargó una cruz pesada. Alternativa B, sufrió muchos golpes. Alternativa C, murió en la cruz por nuestros pecados. Es hora de responder. La respuesta correcta es murió en la cruz por nuestros pecados. Hola niños, es momento de aprender el texto bíblico de la semana. El texto bíblico se encuentra en Romanos 5:8. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Niños, todos hemos pecado y merecíamos el castigo por nuestras faltas. Pero Dios mostró su amor de una manera increíble. Envió a su Hijo Jesucristo para que Él reciba el castigo por nuestras faltas. ¿Y cómo no darle gracias por tanto amor? ¿Y cómo no pedirle que nos ayude a ser más como Jesús cada día? ¿Qué te parece si repasamos nuevamente el texto bíblico, pero esta vez lo hacemos con ayuda de mímicas? ¿Estás listo? Comenzamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Muy bien, niños. Niños, es tiempo de orar por la obra misionera de nuestra iglesia. Oraremos por un continente que tiene 7 letras y empieza con la siguiente vocal. Así es, oraremos por el continente de Oceanía. Vamos a conocer un poco sobre el lugar donde se encuentra nuestra misionera. Nuestra misionera es Marta León de Falcón. Se encuentra en Australia. Oremos, chicos. Amado Dios, oramos por nuestra misionera Marta y su esposo Alberto. Bendice el trabajo que realizan predicando y enseñando tu palabra a adultos mayores. Renueva sus fuerzas, Señor, y provee para todas sus necesidades. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, niños, el día de hoy vamos a realizar una manualidad que se titula Lo hizo por mí. Con ayuda de una hoja de color rojo, vamos a imprimir la cruz que contiene el texto bíblico de hoy, que se encuentra en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De esta manera, vamos a imprimir la figura de la cruz sobre la hoja de color. Si no tienes hoja de color, puedes pintar la cruz, no hay ningún problema. Y también vamos a pegar el corazón en la parte del centro. De esta manera, recordaremos el sacrificio perfecto que hizo Jesús a favor nuestro.
Bien, niños, estamos llegando a la parte final de nuestro culto infantil y quiero dejarte las 2 preguntas para reflexionar. Quiero preguntarte primero, ¿qué sientes al saber que el Señor Jesús fue a la cruz por amor a ti? ¿Cómo te sientes al saber esta gran noticia? ¿Cómo te sientes? De repente privilegiado, bendecido, amado por Dios, por tan grande muestra de amor hacia ti, agradecido. Comparte acerca de cómo te sientes al saber todo lo que hizo Dios por amor a nosotros. Entregar a su Hijo, único Hijo, para ir a la cruz a pagar el precio de nuestros pecados. Y la segunda pregunta, ¿qué debes hacer ahora que tú eres salvo? ¿Te has preguntado esto? Hemos aprendido juntos que debemos crecer, ¿verdad? Hemos recibido el regalo de la salvación, por lo tanto ahora somos salvos, somos hijos de Dios y tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y también crecer en nuestra comunión con Dios a través de la oración. Pero hay algo más, los hijos de Dios tienen una misión. Tenemos que anunciar a los demás acerca de la buena noticia de que Jesús vino a este mundo para poder morir por nuestros pecados y así recibir el regalo de la salvación, la vida eterna. Tenemos que anunciarlo, niños, y una forma de hacerlo es compartiendo con los demás el significado de la cruz. Hoy he realizado una manualidad que tiene que ver con eso, que tiene que ver con el texto que aprendimos el día de hoy, Romanos 5:8. Así que tú puedes mostrar tu manualidad a tu familia, a tus amigos que no conocen todavía al Señor Jesús, que no lo han recibido en su corazón, y explicarles que más Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a anunciar a los demás lo que hizo Jesús por amor a nosotros? ¿Sí? Excelente, niños. Que Dios los bendiga y nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.